En este siguiente ejercicio vamos a calcular y vamos a clasificar ángulos entre dos rectas paralelas cortadas por una secante. Dos rectas paralelas son dos rectas que están a la par y la recta secante es la que corta a dichas rectas paralelas. Si observamos en esta figura vamos a tener un ángulo aquí, otro aquí y uno a cada lado formando cuatro ángulos. Voy a nombrarlos. Este ángulo lo voy a nombrar como ángulo A, ángulo B, ángulo C y ángulo D. Si observamos en la figura también aquí hay otros cuatro ángulos. También los voy a nombrar E, F, E y H. El orden no importa, lo que importa es que tengamos nombrados cada uno de los cuatro ángulos que están aquí. En esta figura vamos a clasificar estos tipos de ángulos. ¿Cuáles de estas 8 figuras son ángulos correspondientes? ¿Cuáles son ángulos internos? ¿Cuáles son los ángulos externos? ¿Qué significa ángulos opuestos por el vértice? ¿Qué significa ángulos conjugados internos? ¿Y qué significa ángulos conjugados externos? Cada uno de estos ángulos que vayamos clasificando son ángulos que tienen la misma medida. Vamos a ver ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes. Fijémonos en esta figura que está aquí, en esta recta que está en estos cuatro ángulos. Y en estos cuatro ángulos vamos a comparar. Si tomamos esta figura y la montáramos aquí, ¿cuál es correspondiente a cuál? O sea, ¿cuál encajaría en cuál? Significa que si yo tomo esta figura, la corto aquí y la monto aquí, significa que el ángulo A va a ser correspondiente con el ángulo F. ¿Me comprenden, no? Voy a escribirlo entonces aquí. El ángulo A va a ser correspondiente con el ángulo F. Con el ángulo F. Son iguales, eso significa que tienen la misma medida. ¿Cuál sería otro par de ángulos correspondientes? A la hora que moviéramos aquí, el ángulo B, ¿con cuál sería correspondiente? Sería el ángulo B, va a ser correspondiente con el ángulo E. El ángulo correspondiente del ángulo D, ¿cuál va a ser? El ángulo H. Y el ángulo correspondiente de C va a ser igual al ángulo E. Entonces estos son los ángulos correspondientes en relación a esta figura que forma dos paralelas, una recta secante. ¿Qué significa correspondiente? Que tiene la misma medida. Por ejemplo, si el ángulo A midiera 80 grados, el ángulo a 80 grados significa que el ángulo F también va a medir 80 grados. Si tuviéramos la medida, por ejemplo, del ángulo D que midiera, por ejemplo, 100 grados, el ángulo D significa que el ángulo H también va a medir 100 grados. Eso significa ángulos correspondientes. Ya clasificamos lo que son ángulos correspondientes. Ahora vamos a trabajar con los ángulos internos. ¿Qué significa interno? Que están dentro de la figura. Si observamos aquí la figura, si tuviéramos que encerrarla, si tuviéramos que cerrar aquí y aquí, los ángulos internos serían estos cuatro que están aquí. Entonces, según la definición, ¿cuál de estos tienen la misma medida? Los que están alternos. Alternos significa que están al otro lado de la línea. Por lo tanto, ya primero clasificamos que los ángulos internos son estos dos que están acá adentro y estos dos que están acá adentro. No va a ser posible que el ángulo D tenga la misma medida del ángulo F, porque si ustedes ven, este es más abierto y este es más cerrado. Entonces los ángulos iguales que son internos son los que están al otro lado, alternos, o sea que están al otro lado de la línea. Entonces aquí concluimos que el ángulo D va a ser igual con el ángulo E y el ángulo C va a ser igual con el ángulo F. ¿Qué significa esto? Que si este ángulo midiera 100, como les dije anteriormente, el ángulo E también va a medir 100 grados. Si este ángulo F midiera, por ejemplo, 70, ángulo F,
significa que el ángulo C también va a medir 70. Esa es la característica de lo que son ángulos internos, tomando en cuenta los semejantes. Continuamos con la parte de los ángulos externos. Ya miramos cuáles son los ángulos internos. Ahora, ¿cuáles son los externos? Lógicamente, los que están por acá afuera. Vamos a ver cuáles son los que pueden tener la misma medida. Si comparamos el ángulo A, que es externo, con estos de aquí, con el H y con el G, ¿con cuál sería semejante o tendría la misma medida? Observemos la abertura de este, observemos la abertura de H como que muy grande. Entonces significa que el ángulo A es alterno externo con el ángulo G. Entonces, el ángulo A va a ser igual con el ángulo G. Si observamos, tiene la misma medida. Si tomáramos un transportador y lo ponemos aquí y después lo bajamos aquí, tiene la misma medida. Vamos con el ángulo B. El ángulo alterno, ¿cuál sería? Este H. Externos, alternos, externos, ¿verdad? Entonces el ángulo B es igual al ángulo H. Y aquí tenemos también la clasificación de esta figura de lo que son ángulos externos, también llamados alternos externos, que tienen la misma medida. Seguimos con la parte de ángulos opuesto por el vértice. Opuesto significa que está al otro lado. Vértice significa el punto donde está el ángulo. Aquí sale un ángulo, aquí está otro ángulo, aquí está otro ángulo, igual aquí. El vértice es la unión de las dos líneas que forman el ángulo. Opuesto significa que está del otro lado. Por ejemplo, en el ángulo A, ¿cuál es el ángulo opuesto? Opuesto es que está del otro lado. Aquí tenemos el ángulo A, el opuesto por el vértice, o sea que está del otro lado, sería el ángulo C. Entonces escribamos, el ángulo A va a ser igual al ángulo C. Tienen la misma medida porque son opuestos por el vértice. El ángulo B, ¿cuál es el ángulo opuesto de B? El que está enfrente o al otro lado, con el ángulo D. Vamos con la siguiente figura. El ángulo F, ¿cuál es el opuesto por el vértice? El ángulo G, muy bien. ¿Y cuál es el ángulo E? Su opuesto sería el que está enfrente, el ángulo H. En los ángulos conjugados internos son los que están dentro de la figura, ya eso lo vimos anterior. Conjugados, miremos esta característica, un ángulo conjugado es cuando suman 180 grados. En esta figura interna, ¿cuáles serían los conjugados? En el ejemplo de aquí, ángulos internos, mirábamos que eran alternos los que estaban al otro lado de la línea secante, pero en este caso los conjugados van a estar del mismo lado. Esa característica no la olvidemos. El ángulo D no le vamos a escribir igual porque estaríamos diciendo que tiene la misma medida, sino que vamos a escribir una flechita que simbolice que son conjugados con el ángulo F. Están del mismo lado de la línea secante. ¿Cuál sería el otro par? El ángulo C va a ser conjugado interno porque están adentro con el ángulo E. Aquí tenemos entonces el par de ángulos conjugados internos. Si continuamos con los conjugados externos, es la misma característica de los conjugados internos. Conjugados siempre que suman 180 grados. Y externos que están fuera, ya no son estos que están aquí, sino que están fuera. ¿Qué características mirábamos en el ejercicio de los internos? Que estuvieran del mismo lado. Ahora con los externos, ¿cuál sería? Que estén afuera en el mismo lado. Entonces el ángulo A es conjugado externo con el ángulo H. Está muy claro. El ángulo B va a ser conjugado externo con el ángulo